Crónicas del Scoutismo. Episodio 6. El libro que inició el movimiento Scout. Hay ideas que nacen en silencio y hay ideas que cambian el mundo. Para entender la magnitud de lo que estaba por ocurrir, es necesario mirar hacia atrás, hacia la vida del hombre que lo hizo posible. Antes de convertirse en el jefe Scout mundial, Robert Baden-Powell ya era un héroe consagrado en el Imperio Británico. Su experiencia como oficial del ejército en la India y África, y especialmente su astuta defensa en el sitio de Mafeking, lo habían dotado de un conocimiento único sobre el rastreo, la observación y la supervivencia en condiciones extremas. En Mafeking, al verse superado en número, Baden-Powell utilizó a jóvenes locales como mensajeros y centinelas, descubriendo que, cuando se les otorgaba confianza y responsabilidad, los muchachos respondían con un valor y una eficacia asombrosos. Aquella revelación en el campo de batalla transformaría por completo su perspectiva sobre la juventud y la educación. Al regresar a Inglaterra, se sorprendió al descubrir que el pequeño manual técnico que había escrito para sus soldados, titulado Aids to Scouting, estaba siendo utilizado por maestros y líderes juveniles para enseñar a los niños a ser más observadores y resilientes. Fue en ese preciso instante cuando comprendió que su verdadera misión no era entrenar soldados para la guerra, sino formar ciudadanos útiles y fuertes para la paz. Después del exitoso campamento experimental en Brownsea Island en 1907, donde reunió a 20 muchachos de distintas clases sociales, Baden-Powell sabía algo con absoluta certeza: lo que había ocurrido ahí no podía quedarse encerrado en una isla lejana. No era solo un experimento exitoso, era el inicio de algo mucho más grande que requería expandirse. Pero entonces apareció un gran problema: ¿cómo llevar esa maravillosa experiencia a miles de jóvenes? ¿Cómo enseñar todas estas técnicas sin estar presente físicamente? La respuesta definitiva no fue un discurso político, no fue una escuela tradicional, fue un libro. Un libro completamente diferente a todos los demás de su época, que no era académico, ni rígido, ni estaba lleno de reglas aburridas. Era práctico, dinámico y, sobre todo, una verdadera aventura en papel. Así nació Scouting for Boys, escultismo para muchachos. Lo más curioso de este fenómeno es que no se publicó originalmente como un libro tradicional de un solo tomo, sino que salió a la luz por entregas quincenales, dividido en 6 partes bien estructuradas. Capítulo a capítulo, semana a semana, los chicos de todo el país lo esperaban con un entusiasmo desbordante en los kioscos, lo leían con avidez y lo ponían en práctica inmediatamente en los parques y bosques cercanos. No necesitaban la supervisión de maestros estrictos, el propio libro los guiaba amigablemente a través de relatos, fogatas ficticias y desafíos constantes. Ahí estaba detallado todo lo necesario para la vida al aire libre: cómo acampar, cómo orientarse mediante las estrellas, cómo rastrear huellas de animales y cómo sobrevivir de manera autosuficiente en la naturaleza. Sin embargo, las páginas también contenían un trasfondo mucho más profundo basado en valores eternos: el trabajo en equipo, la responsabilidad ciudadana, el honor personal y una idea pedagógica totalmente revolucionaria para la época que consistía en aprender haciendo. Sin darse cuenta, miles de jóvenes británicos comenzaron a imitar con asombrosa precisión lo que leían en aquellas publicaciones. Se organizaban de forma independiente en patrullas autónomas, elegían a sus propios líderes juveniles, salían a explorar terrenos desconocidos, encendían fogatas y vivían exactamente la gran aventura que Baden-Powell había imaginado en sus noches de desvelo. Pero lo más increíble de todo este proceso es que absolutamente nadie los obligaba a hacerlo. No nació como una institución gubernamental ni como una extensión de la escuela tradicional. Fue un movimiento auténticamente espontáneo y orgánico. El texto no solo enseñaba nudos o primeros auxilios, sino que encendía una chispa incontrolable dentro del corazón de cada lector, y esa pequeña chispa se empezó a expandir velozmente desde Inglaterra hacia otros continentes, pasando de unos pocos chicos a miles, y luego a millones en todo el planeta. El escultismo había dejado de ser una simple teoría pedagógica para convertirse en una vibrante realidad global, y todo había comenzado gracias a las páginas de un libro que no solo transmitía conocimiento técnico, sino que inyectaba un profundo sentido de propósito en la vida de la juventud. Baden-Powell lo había logrado con éxito sin gritar, sin imponer castigos y sin obligar a nadie. Había creado algo que los propios jóvenes querían seguir voluntariamente porque los hacía sentirse capaces, útiles, libres y parte de una causa mucho más grande que ellos mismos. Pero esto recién empezaba, porque el movimiento seguía creciendo de forma exponencial, mucho más rápido de lo que cualquiera de los fundadores imaginaba, y pronto el mundo entero notaría el impacto positivo de estos nuevos ciudadanos. Si querés descubrir cómo el escultismo cruzó todas las fronteras hasta convertirse en un fenómeno mundial inigualable,
Suscríbete ahora mismo a Crónicas del Scoutismo y no te olvides de realizar una buena acción todos los días. Porque lo que empezó como una simple idea en la mente de un general y se escribió con pasión en un libro, estaba a punto de transformarse para siempre en la hermandad global más grande de la historia. Siempre listos.